Congregación de Iglesia, llamados a conquistar ministerio. Bien, no sé, ¿lograron, muchachos, conectarla? ¿Quién la va a estar llevando? Hermano Noel, amén. Bueno, queremos aprovechar el tiempo para continuar hablando acerca de este tema, que sería nuestra segunda parte. Te recordará que iniciamos el martes pasado a manera de introducción y pues empecé a desglosar lo que es el misterio de la iniquidad. Una de las cosas que dije y que es importante recalcar es que los últimos días, según la palabra de Dios, va a haber influencias de dos misterios. Esos dos misterios, uno, la Escritura lo menciona como el misterio de la piedad, y esto es decir, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dije yo que ese misterio significa, porque así lo dice la Escritura, de que el Señor se hizo carne. Entonces nos demostró con su vida ejemplar que nosotros, siempre y cuando anhelemos y deseemos con nuestro propio, ¿verdad?, esfuerzo, porque es necesario en su momento, pero con la ayuda del Espíritu Santo, cuando nosotros queremos hacer la voluntad para vivir una vida piadosa, va a ser posible. Eso significa dejarnos influenciar por el misterio de la piedad, así como vivió nuestro Señor Jesús en carne. Por otro lado, se encuentra el misterio de la iniquidad, que lo vamos a leer en un momento. Y el apóstol Pablo nos deja ver que tiene acciones que desde los días de Pablo, él los menciona, que ya están activos. Y ese misterio de la iniquidad es como la antítesis del misterio de la piedad. Si el misterio de la piedad es Jesús se hizo carne, el misterio de la iniquidad significa que el inicuo un día se manifestará. Es decir, la iniquidad manifestada en una persona, dando así que tenga una fecha para que se personifique y se manifieste en un hombre bajo la influencia de la iniquidad, ¿verdad? Entonces esto es lo que dice la Escritura y que en su momento lo vamos a comenzar a leer. También expliqué en la primera parte que la iniquidad tiene manifestaciones. Esas manifestaciones pues se pueden ver desde sus primeras menciones de la Biblia. Entre esas primeras menciones de la Biblia, recordará que hablé que primero la iniquidad se manifestó en el plano celestial, y la base es cuando se halló en una creación llamada Luzbel la iniquidad en su corazón. Luego esa iniquidad se manifestó también en el plano humano, iniciándose. La primera vez que se menciona la iniquidad en una persona es en el personaje llamado Caín. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora bien, déjeme poner la base bíblica que estamos utilizando. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:7 dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Note que no se va a manifestar, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Como que hay algo que no permite la manifestación de lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: entonces será revelado ese inicuo, cuando sea quitado el que lo restringe. Se manifestará el inicuo, y ese es el misterio de la iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien, aquí se menciona en estos versículos dos grupos de personas. Uno de ellos son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso significa que estos están en una desventaja pero impresionante
para ser influenciados por el misterio de la iniquidad de estos días. Pero hay otros que se entiende, los que sí recibimos el amor de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo y que Él es el que nos salvó a través de su sacrificio, estamos en ventaja, no en desventaja. Estamos en ventaja. Sin embargo, si Pablo lo está advirtiendo, es que nosotros podemos ser vulnerables también a las acciones de la iniquidad, las cuales vienen matizadas, y por eso dice la Escritura de que con todo poder de señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. Imagínense que no podemos negar que hay gente siendo creyente que se mueve solo por las señales, que es movido por señales, es decir, que no le da importancia a la enseñanza, a la palabra, a la doctrina, a la instrucción, a la formación de sus vidas, y se dejan llevar solamente por las señales. Entonces estos están vulnerables a ser engañados por el misterio de la iniquidad. Y luego dice, con todo poder también y prodigios mentirosos, o sea, que se van a pasar cosas extraordinarias desde ese punto de vista, donde vamos a ver cosas que nosotros podemos decir, esto solo Dios lo puede hacer. Sin embargo, si todas las cosas, ya sea señales, prodigios, obras de poder portentuosas, ¿verdad?, no tienen un fundamento bíblico, un aval bíblico, no tenemos nosotros una base doctrinal, muy fácilmente nosotros nos podemos ser engañados o seducidos y caer, ¿verdad?, en el error de la iniquidad. Ahora, entre las cosas que es importante de este pasaje, que lo mencioné también en su momento y faltó poner las bases, es que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir esta epístola. De las 14 epístolas, 13 con pie de imprenta y firma del apóstol Pablo, y una 14ª que es Hebreos y que se le atribuye que es el apóstol Pablo por el estilo en la que está escrita, similar a las otras 13. Entonces se cree que dentro de esas, esta dirigida a los de Tesalónica, o las epístolas a los tesalonicenses, fueron las primeras que él escribió. Y la razón era por el engaño que se estaba ya manifestando o dando, es que ya había venido el Señor. Y entonces él aclara de que todavía no ha venido, porque es necesario que se dé esto, y que por un momento no se manifiesta la persona del inicuo, porque hay algo que lo restringe, dice, que lo detiene, que impide que se manifieste. De esto vamos a estar hablando más adelante. ¿Quién es el que impide? ¿Es el Espíritu Santo, como dicen algunos, o es la entidad místicamente cuerpo de Cristo? Esto lo vamos a definir en las próximas enseñanzas. Ahora, a raíz de eso, entonces Pablo comienza a dar, digamos, enseñanzas de qué cosas se deben de dar primero antes de la venida, antes de la manifestación de este personaje, de tal manera que él comienza a exhortar acerca de la venida del Señor y cuáles son las características o las señales de la venida. Entonces veamos algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, voy a leer rápido porque quiero avanzar. Dice, con la esperanza de que su Hijo Jesús, al que Él resucitó de entre los muertos, vuelva del cielo y nos libre del desastre inminente. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, y es que quien es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida, ¿quién sino vosotros? Imagínense que esta gente ya estaba pensando que se habían quedado, que ya el Señor ya había venido y que ellos no se habían ido en el arrebatamiento. Entonces él está animando de que el Señor todavía no ha venido en los días de Pablo, y entonces describe todo esto. En el capítulo 3, verso 13 dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Él empieza a enfatizar de la venida, de la venida, de la venida, para hablarles del misterio de la iniquidad. El capítulo 3 siempre de Primera de Tesalonicenses, en su versículo 13, y dice, y mantengan vuestros corazones irreprochables y santos ante Dios nuestro Padre
en la parucía de nuestro Señor Jesús, acompañado de todo su pueblo santo. Habla de una venida, de una parucía, de una aparición del Señor, acompañado de todo su pueblo santo. La palabra que se relaciona a pueblo santo es una palabra que está ahí, se dice agios, y esa palabra se traduce santos o ángeles, pero en definición dice que vienen con las cosas más altas y más santas. El Señor viene con miriadas de ángeles que le acompañan. Saltemos al capítulo 4 siempre de Primera de Tesalonicenses. Dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: evitad toda clase de mal, que el Dios de paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean conservados irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es leal y cumplirá su palabra. Bendito sea Dios. Entonces vemos todo esto, lo que Pablo tuvo que establecer para animar los corazones de que el Señor todavía no ha venido, pero que está pronto su retorno. Y entonces él advierte acerca del misterio de la iniquidad que ya está en acción, y que si él está poniendo paralelamente, viene el Señor, pero también advierte, hay un misterio de iniquidad que ya está en acción. Es obvio que entendamos, ¿verdad? O se entiende que está advirtiendo a la iglesia a no ser afectados con las influencias de las acciones del misterio de la iniquidad. Ahora, por esa razón, entonces le escribe a Timoteo también y le dice lo que ya mencioné, pero ahora aquí está la lectura: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna, dice una versión que me gusta, y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria. Bien, entonces con base a esto vamos a empezar a desglosar otra parte más de ese misterio de la iniquidad. Y para mí es importante establecer estas bases bíblicas para que nosotros podamos darnos cuenta de que esta es una recomendación apostólica, que es menester que nosotros inquiramos, hermano, en poder descubrir qué es la iniquidad, ¿verdad? De tal manera que Pablo menciona misterio de la iniquidad, acciones de la iniquidad. Entonces no cabe duda de que para mucha gente era desconocido esas fuerzas de las tinieblas que operaban en contra del creyente en primer lugar, pero que en gran parte el mundo no creyente ya estaba afectado, y por eso advierte a los que en el tiempo final rechazan el evangelio del Señor Jesucristo, dándoles a entender que pueden ser afectados los que rechazan el evangelio de Jesucristo del tiempo final, como fueron afectados a través de los tiempos por ese mismo accionar de la iniquidad, que fueron también gente que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, o gente que estuvo en un pacto y cayó en apostasía. Algunos retornaron, otros nunca más retornaron al pacto con Dios. Ahora, hagamos brevemente como una etimología de la iniquidad para ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y que nos va a ir abriendo a nosotros el entendimiento para poder darnos cuenta de qué manera el creyente puede ser afectado. Entonces, en esta etimología quiero poner primeramente una base bíblica, que fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, una base para poder explicar la etimología de la iniquidad. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjese qué tremendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Este es interesante porque el versículo 22 en adelante está describiendo a personas que tienen, como quien dice, costumbres o hábitos de creyentes. Y es más, note usted que los hábitos de estos que se describen en el versículo 22 no son de cualquier tipo de creyentes, es decir, no son creyentes pasivos, no es gente dentro de la iglesia que no está haciendo nada, sino que es gente que está activa. Y las actividades son manifestaciones de poder. E incluso podemos agrupar otras, como quien dice, de inspiración y de revelación. Por ejemplo, en aquel día, dice el verso 22, muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Acaso el profetizar no es mediante un don que se agrupa, según los teólogos, dentro de lo que es inspiración y revelación? Porque para profetizar a alguien, desde el punto de vista verdadero, tiene que tener una inspiración de Dios y tiene que tener revelación de lo que va a hablar. Luego vemos el siguiente grupo: en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Esto está agrupado dentro de lo que se entiende dones de poder, porque hacer milagros es manifestación de poder, echar fuera demonios es manifestación de poder. Entonces era gente activa, y incluso tenían, por decirlo así, reverencia, digámoslo así, entre comillas, reverencia, porque le decían: Señor, Señor. Sin embargo, la respuesta está en el versículo 23, donde dice: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ahora, la palabra conocí es interesante porque no es un conocimiento ni intelectual, ni de decir físico, de que tú digas: ah, no, yo lo conozco a él va a mi iglesia. No, esta palabra conocer es del término intimar. Entonces esta misma palabra se usa como para decir, cuando un matrimonio, hombre y mujer, tienen pues en su relación matrimonial sus momentos íntimos, ¿verdad? Que para tener sus momentos íntimos pues hay un acercamiento corpóreo, pero también hay una unificación de alma y de espíritu. Eso es conocer, es una intimidad. Entonces lo que está diciendo: ustedes han hecho todo esto, pero ustedes no tienen intimidad conmigo. Y les dice que a raíz de eso son practicantes de iniquidad. Ahora, lo tremendo de esto es que la palabra que utiliza, digamos, el griego, es la palabra anomia. Cuando se habla de iniquidad, iniquidad es anomia. Y esa palabra, mire lo que significa: la condición de uno sin instrucción, uno que no tiene ley. Es un anomos, y de ahí viene anomia. Entonces lo que está diciendo, usted sabe que la ley, no lo quiero poner ahora desde la parte jurídica, sino que la ley desde el concepto antiguo testamentario, que era instrucción, que era la Torá. Lo que está diciendo: ustedes no han logrado tener intimidad conmigo y se dedican solo a hacer cosas, pero ustedes no tienen instrucción mía. Es decir, ustedes ni siquiera saben lo que están haciendo, solo lo están haciendo por hacer. ¿Me doy a entender? Ahora mire lo que dice esa misma palabra en hebreo. Entonces, cuando hablamos nosotros de instrucción en hebreo, porque anomia, repito, quiere decir la condición de uno sin instrucción. Por eso es importante la enseñanza, por eso nos reunimos a aprender, porque Dios no quiere que sea solamente usted un cristiano carismático y que no tenga instrucción. Porque cuando uno solamente se inclina a lo carismático
y no tienen la instrucción, hermano, uno se sale de la frontera, uno se sale de los parámetros, uno comete errores, comete fallas, manipula solo con lo carismático. Lo carismático es bueno, digamos, la gente que habla lengua, la gente que ora por otros, la gente que profetiza, amén, gloria a Dios. La Biblia dice que tenemos que anhelarlo, pero sin instrucción uno pierde los parámetros. ¿Cuántas veces no hemos dicho gente que en el don de profecía se dedica a maldecir a la iglesia? Así dice el Señor, por esto juicio viene, que, hermano, y están maldiciendo la misma congregación donde están adorando al Señor. No tienen parámetro, porque el don de profecía, la Biblia dice que es para exhortar, y exhortar no es regañar ni sentenciar. Exhortar es animar, es para edificar. ¿Edificar qué es? Levantar escombros y levantar algo que no tiene forma, que es para consolar, no es para maldecir la profecía. Pero cuando se hace sin instrucción, se pierden los parámetros. Y eso es lo que el Señor decía. Ustedes han hecho cosas, pero sin instrucción. Echar fuera demonios, cuando la persona que los está echando necesita que le rompan unas ataduras, porque tiene problemas en su alma. Entonces, reprendiendo algo que tal vez batalla con eso. Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, la instrucción es importante. Entonces, la palabra instrucción, anomia, aquí dice anomia, iniquidad, que es la condición de uno que no tiene instrucción. En otras palabras, un ignorante de la instrucción. Y la palabra instrucción en el hebreo, repito, no es algo jurídico, no es algo judicial, sino que la palabra ley es instrucción en el Antiguo Testamento, y la raíz que lo describe es la palabra Torah. Entonces, anomia, que es sin instrucción, es como decir, anomia es no tener la Torah. No me vaya a malinterpretar, no estoy judaizando, no estoy enfatizando como los judaizantes que solo la Torah y solo la Torah, sino desde el punto de vista conceptual. La palabra Torah significa instrucción, y el que no tiene una instrucción está sin ley. Por eso mire usted cómo dice esta versión en inglés, en Mateo 7:23, lawlessness, así se pronuncia. ¿Ah? Ay, Dios eterno, solo por eso me voy a tomar un café, tengo en la lengua. ¿Cómo se dice? Lawlessness. Bueno, así usted con inglés con barrera. Entonces, se refiere entonces una persona que no tiene instrucción, no tiene leyes, no tiene parámetros, no tiene fronteras, no tiene que lo puede regir. Sí. Tremendo. ¿Esa cuál es? Nueva Traducción Viviente. Va, pero claro, según el concepto que estamos estudiando. Entonces, esto es importante porque por eso es que nos estamos reuniendo. Vuelvo a la carga. Nos estamos reuniendo para aprender, para que cuando ahora usted sienta la inspiración para profetizar, pues si vaya y pregunte, tenemos un profeta en casa, vaya y pregúntale, hermano, mire, ¿cuáles son los parámetros de la profecía? Usted sabe que se han cometido tantos errores, ¿verdad?, con las profecías en la iglesia. Se cuenta, y es verdad, de aquel que le fue a profetizar a una joven y le dijo: así dice el Señor, hija mía, ese que te está hablando lo he escogido para que sea tu esposo, aguanta. Y como la otra no tenía parámetros, le creyó. Gloria a Dios, dijo, hermano. Te acepto, le dijo de una vez, hermano. No, eso no es así. Se cuenta y se parece gracia, ¿verdad?, de que habían disciplinado a uno que fluía en las profecías, y a la hora de los dones empezó a decir: pueblo mío, así dice el Señor, todos los que están aquí me la van a pagar, dijo. Y el pastor oyó y salió corriendo, hermano, al púlpito, y agarró al púlpito y dijo: pueblo mío, así dice el Señor, ese que habló no soy yo, dijo. Fíjese que lo que estaban haciendo de las profecías, porque se cometen faltas, se cometen errores
que están fuera del parámetro. Entiendo yo que uno que está surgiendo, pues puede cometer un error, ¿verdad? En el momento del carisma ahí, hermano, puede decir, así como mi siervo Moisés preparó el arca para meter animales, lo que hizo fue que se equivocó con el nombre. Y con los animales también, ¿verdad? Porque la preparó para su familia. Y como secuencia los animales que Dios le dio como orden. Pero la prioridad era para salvar a su familia, no para los animales. Bueno, entonces, esto es importante porque estamos estudiando lo que significa la iniquidad. Ahora, veamos entonces para ir definiendo con lo dicho anterior. La iniquidad entonces se define como la desviación de lo que simplemente es recto o derecho. Esa es la iniquidad. Lo que va recto el camino y de repente se desvió. El hermano iba recto y de repente se desvió. Eso es iniquidad definida. También sin ley significa el estado de ser sin ley o contra la ley. Es no querer aceptar de que Dios ha puesto su voluntad escrita para que nosotros aprendamos y la obedezcamos. Ser sin ley implica, entre las cosas, que es ser sin ley, porque recordemos que no estamos en la ley del antiguo pacto también, sino que estamos en la ley del Espíritu. Y en la ley del Espíritu se nos demanda a amar, a obedecer al Espíritu, a creerle a Dios, etcétera. Por ejemplo, ser sin ley implica sin ley del amor. ¿Alguien me puede ayudar lo que entiende no tener ley del amor? ¿Cuál sería el mandamiento de la ley del amor? Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del amor. Y la ley del Espíritu es ser guiados por el Espíritu. La ley de la fe es creerle a Dios, que Él no miente. Y la ley de la prosperidad es la consecuencia de tener instrucción, Torah, ley de Dios. Entonces, la iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada a la autoridad. Entonces aquí estamos viendo que la iniquidad, entre su meta, ya como una acción que nos puede afectar, es llevarnos a que resistamos la autoridad que Dios ha establecido. Bien, ahora mire usted que para poder ubicar como falta delante de Dios, necesitamos ver entonces qué posición ocupa la iniquidad. Y esto ya lo hemos visto, pero es importante que lo refresquemos. Por ejemplo, hay 3 faltas delante de Dios. La primera se llama transgresión, recuerda que hemos hablado. Y esta es la ofensa del atrio. Pueden ser carnalidades. ¿Por qué? Porque en el atrio era donde se ofrecían las carnes para que fuera sacrificada. Los pecados son ofensas del lugar santo. Eso significa falta de consagración y santidad. Y la iniquidad es la ofensa del lugar santísimo, que sería falta de comunión e intimidad con Dios, sería la palabra. Ahí dice y intimidad, ese es un error, es intimidad con Dios. Ahora note usted que aquí estamos viendo un punto de vista para ir ampliando entonces la realidad, que cuando una persona comete iniquidad, lo que es afectado es la comunión y la intimidad con Él. Cuando una persona peca, lo que es afectada es la consagración y la santidad. Y cuando una persona comete transgresión, lo que está haciendo es repetir carnalidades de su estilo de vida. Ahora, entonces, como ya dijimos que el griego llama a la iniquidad la condición de vivir sin ley, entonces era la palabra anomía. Ahora démoslo en concepto esto. Mire todo cómo vamos llevando para el punto que quiero llegar. Estamos desglosando la iniquidad. Cuando empezamos entonces a definir las 3 faltas, transgresión, pecado e iniquidad,
La mayor ofensa es la iniquidad, la menor es la transgresión y la intermedia es el pecado. Entonces, ¿qué es la transgresión? En concepto, transgresión es cuando alguien hace algo indebido o incorrecto, pero que no afecta a los demás. Es una ofensa contra Dios, por supuesto, que afecta directamente a la persona. Es decir, si usted o yo cometemos una transgresión, es una ofensa hacia Dios que no por ser la menor no tiene repercusiones. Sin embargo, solo me afecta a mí directamente. Por ejemplo, si una persona siendo cristiana le cuesta dejar el cigarrillo, entonces puede ser que se sujete a las leyes estatales y que le dice: usted no puede fumar en los lugares públicos, usted no puede fumar en los aeropuertos, usted no puede fumar en un avión, porque lo meten preso. Pero entonces, digamos, busca los cuartos que sí le permiten fumar. Y hay aeropuertos, hermano, que cuando uno pasa ahí, que tal vez abrió la puerta a alguien, ¿cómo sale el olor a tabaco? Entonces ahí están todos los fumadores. Entonces ese está fumando. Entonces, como es transgresión la que está cometiendo, él se afecta a sí mismo porque va a tener problemas respiratorios. Sus pulmones pueden ser dañados y puede morir de cáncer. Esa es transgresión. Pero cuando ya vamos nosotros, vemos entonces que la transgresión viene con la práctica y se convierte en costumbre. Y entonces cuando ya una persona en esa costumbre, hábitos, y reincide en lo mismo, entonces ya dejó de ser una transgresión y se convirtió en pecado. Entonces pecado es cuando una persona por la práctica de la transgresión continúa ofendiendo a Dios e involucra a dos o más personas. Ahora el pecado ya no es solo él, sino que ya involucra a otra persona con la que cometió pecado. El que peca puede afectar 2 o 3 personas. Pero la iniquidad, mire qué tremendo. La iniquidad es cuando no se renunció al pecado y se acostumbró a la maldad e iniquidad, afectando a muchas personas. En este nivel de ofensa, la persona afecta a muchos con su iniquidad. Puede llegar a afectar toda una ciudad o nación, familia y generación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya comete una iniquidad, se afecta a él, afecta a 2 o 3 personas que son, digamos, independientes de él, pero afecta a todas sus generaciones. Entonces la iniquidad afecta a todos los descendientes. Y es cuando la iniquidad se convierte en un código genético, del que vamos a hablar también en su momento. ¿Cómo afecta entonces las generaciones? Bueno, porque ahora cuando engendra hijos, si los engendró en iniquidad, sus hijos tienen el código genético. Y si no se liberan de ese código genético y se siguen multiplicando esa línea sanguínea, esa familia, el código genético sigue pasando de generación en generación en el dato iniquidad, que lo vamos a ver en su momento. Entonces, basado en esto, quiero poner las consecuencias. La transgresión trae reprensiones. Los pecados pueden dar lugar a juicios correctivos, que son disciplinas, sanciones y tratos de parte de Dios. La transgresión, una reprensión es, imagínense una persona que ha cometido transgresión. Dios, para salvarlo, lo va a estar reprendiendo. Y entonces muchas veces va a oír una prédica de alguien, de su pastor, que no conoce la transgresión que ha cometido el que está oyendo. Pero resulta que tal vez el mensaje es hermoso, poderoso, es de consuelo, qué sé yo, pero él no escucha la palabra consuelo, sino que lo que escucha es que le están dando. Y dice: alguien le fue a decir ya al pastor, ya sabe. Sí, de plano por mí está diciendo eso. Tal vez el mensaje lleno de consuelo: hermano, Dios te quiere consolar. No seas orgulloso, altanero, déjate consolar. Pero el que ama el consuelo: hermano, Dios te quiere consolar, amén, yo necesito consuelo, me doy a entender. Pero el otro no dijo amén, se quedó callado. Pero entonces el pastor, para poner el balance, dijo: déjate consolar, no seas orgulloso. Alguien se lo fue a decir, que yo tengo problemas de orgullo. Entonces se siente
siempre que lo están reprendiendo, aunque nadie sepa lo que ha hecho, pero siente que por mí lo está diciendo. Alguien le fue con el chisme al pastor, se siente reprendido, pero es Dios que lo está queriendo sacar de una transgresión. Y los pecados, pues Dios lo que hace por misericordia es someternos a juicios correctivos. Usted sabe que hay juicios definidos, pero estos son correctivos, disciplinas de Dios, sanciones, tratos. No te deja prosperar en algo porque Dios está trabajando con el pecado, ¿verdad? Puede ser que afecte la economía, puede ser que afecte a la salud, puede ser que afecte a lo laboral, lo emocional, lo intelectual, lo mental, porque Dios está trabajando. Y por más que haga, no prospera, porque Dios está trabajando. Porque Dios quiere, hermano, corregirlo. Pero lo más tremendo es la iniquidad. Porque la iniquidad, según los ejemplos que hemos tocado en el pasado, puede llevar a que Dios decida cortar a una persona, sacarlo de la actividad u oficio. Vaya, imagínense que lo sacara de una actividad, todavía ser desechado por Dios, ahí está seria la cosa. Y hasta la muerte, como desechó a Saúl, como fue desechado Judas, Saúl siendo el primer rey, Judas siendo el tesorero, siendo uno de los 12 que recibió de parte de Cristo la enseñanza, la imposición de manos, la delegación y aún la confianza para guardar la tesorería, fue desechado. Entonces eso es lo que produce la iniquidad. Amén. Ahora, como el enfoque de este tema, después de esta breve explicación etimológica de la iniquidad, quiero que recordemos acerca de las manifestaciones de la iniquidad, recuerde, a través de los tiempos. Y entonces a eso yo lo llamo los perfiles de la iniquidad. De esto lo dijimos la semana pasada, pero quisiera entonces que usted vea que me he estado organizando para poderlo hacer más claro. Y entonces veamos esos perfiles de la iniquidad. Esto es importante porque lo que quiero decir que la iniquidad no tiene una sola dinámica para manifestar su mal, sino que al tener perfiles puede llegar de diferentes maneras a la creación, al ser humano. Entonces, por ejemplo, la iniquidad se comienza a manifestar en el plan preexistencial. Dijimos que a raíz de eso que se manifestó preexistencialmente, vino a ser la reina del cielo. Luego se puede manifestar como un espíritu de iniquidad, siendo así que forma parte de la estructura del mundo de los espíritus. Luego como un estado también. Como un estado es el pecado de iniquidad, aunque ya dije que transgresión y pecado son diferentes niveles, como lo es la iniquidad. Pero para darme a entender, como un estado es una persona que continuamente comete iniquidad. Como estado, ¿se puede imaginar a alguien? Hasta que Dios lo corta, hasta que Dios lo desecha. Y se hereda ancestralmente. Si viene como espíritu, ataca a una familia y se convierte en iniquidad, y los ancestros practican la iniquidad, entonces lo pasan a la siguiente generación. Ahora la iniquidad está escondida en un código genético, se hereda ancestralmente. Y por último se encarnará, que es el inicuo. Entonces esto lo hemos venido explicando, ¿verdad? Son 5 mayores manifestaciones de la iniquidad, 5 mayores perfiles, aunque pueden haber más, pero estos son los 5 mayores de la iniquidad. Ahora veamos las incursiones para tener el panorama de esto que estamos hablando también. Cuando se manifestó preexistencialmente, pues significa que se rebeló en contra de Dios. Entonces hay que preguntarnos quién era preexistencialmente antes de ser la iniquidad, porque aquí acabo de decir que vino a ser la reina del cielo, pero antes de eso, ¿qué era? Para que una creación, una criatura decida
rebelarse en contra del propio Dios, hermano. Y en este caso, esta entidad, entonces note usted que como ciertas funciones de ciertas criaturas les hace pensar que se pueden independizar de Dios solo porque pueden hacer aquello, pasando por alto que fue Dios quien los delegó, que fue Dios el que capacitó para que una creación haga ciertas cosas de parte de Él. Pero ¿qué puede pasar cuando una criatura piensa que sabe hacer las cosas de Dios, que sabe hacer a la manera de Dios, y que piensa que por lo que ya ha logrado se puede independizar de Dios? Eso le pasó a esta entidad. Entonces las incursiones de la iniquidad comenzaron a manifestarse en un orden. Media vez se reveló la que vino a ser la iniquidad y vino a ser la reina del cielo, es lo mismo. Entonces vemos que aquellas manifestaciones de rebelión, primero en ella y después en otras creaciones, tienen un orden también cronológico. Veámoslo entonces. Por ejemplo, aquí le añadí también algunas ideas, algunos cuadros, ¿verdad? Para que usted pueda ver. Por ejemplo, la primera fue que la Biblia dice en Ezequiel 28, del 13 al 15, dice que la iniquidad se halló en el corazón del querubín protector. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse en el monte santo. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que la iniquidad se halló en tu corazón. Entonces, ya ahora es iniquidad, porque ya se rebeló en contra de Dios. Por eso yo le decía que la iniquidad es la falta que primero, hermano, impactó a la esfera celestial, y aquí estamos viendo. Luego, después de eso, atacó a los arquitectones. Por eso el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser piedra angular. Y este pasaje que habla de los arquitectos está en Mateo 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Hechos 4, 11 y Primera de Pedro 2, 7. Recuerde que eso los pusimos en el pasaje anterior, en la enseñanza anterior. Ahora, después de que los arquitectos del universo desecharon la piedra angular, fíjese que por eso le he puesto esto como ejemplo. Permítame, me voy a parar un ratito. Para los hermanos, voy a hablar de algo que se mira aquí como una pared de ancha y con disminución hasta arriba. Me refiero a esto. Aquí hace falta la piedra de ángulo. El edificio lo formaron ellos. Esta es la idea de cómo colaboraron con la creación. Sin embargo, cuando fue contaminado por la iniquidad, les comunicó que ellos, aunque eran, pues, digamos, una creación primaria, primeras creaciones, no iban a ser considerados con el nivel que ellos, pues, hubiesen querido. O sea que hubo una contratación de parte del diablo, de Satanás. Les dijo: porque hace falta la piedra de ángulo, y él es la cabeza de toda la estructura creacional. Entonces ellos dijeron: ¿qué? Entonces, ¿nosotros qué? No, ustedes no son nada. O sea, los contrató, los engañó. Y entonces, después de que los arquitectos del universo rechazaron la piedra angular, según estos versículos, el siguiente ataque de la iniquidad, ahora primero la iniquidad directo a Satanás, ahora Satanás, influenciado con la iniquidad en su corazón, entonces contamina a los arquitectones, y así sucesivamente. Entonces Satanás es el que estaba moviendo el programa de iniquidad. De ahí vemos los ángeles que siguieron a Satanás, la tercer parte de las estrellas que fue arrastrado con la cola del dragón, según Apocalipsis capítulo 12. Un tercio de ángeles. ¿Cómo es posible que la criatura le creyó más a otra criatura que al Creador? Y las criaturas siguieron a otra criatura en vez de quedarse con el Creador. Fíjense lo que estaba pasando en ese plano celestial. Luego también vino la iniquidad en aquellos ángeles, los
Bene Elohim de Génesis 6, que los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres, dice, a las más hermosas y se unieron a ellas y ellas dieron a luz, dice, gigantes. Entonces, una raza divina se une a una raza humana y como consecuencia viene la mezcla de simientes en la tierra. Luego continuó la iniquidad en incursiones y vemos los que abandonaron su morada legítima, según Génesis capítulo 19 y Judas 1, los ángeles que tomaron forma humana y ya no quisieron ser celestiales. Y estos 2, 4, 5, estos primeros 5 incursiones de la iniquidad es en el plano celestial y luego se inicia la iniquidad. El primer humano que fue blanco de la iniquidad vino a ser Caín, según Génesis 4:13 que leímos nosotros el otro día. Grande es mi iniquidad, dice él. Ahora todo el que me vea me querrá matar. Recuerda que lo explicamos. Ahora, empecemos entonces a definir quién era, ¿verdad? A manera de ir poniendo bases para ver qué es lo que hace. Entonces, otro pasaje que ya vimos también, que es importante que lo recordemos, es que esta que vino a ser la iniquidad y que se autonombró reina del cielo, lo que era antes de su rebelión, era una matriz primigenia. Eso significa que era un vientre, por decirlo así, místicamente hablando, por donde Dios daba a luz sus creaciones. Por eso dice Proverbios 8:22, el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo. Miren los tiempos que está tocando y quién era esta entidad místicamente femenina. Antes de que existiera la tierra, el Señor me creó, el Señor me formó. Y entonces el verso 30 dice, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Era una creación muy íntima al Creador. Y dice de que Dios la formó desde el comienzo. Antes de que fuera cualquier cosa, ella fue primera. Fui nombrada, dice. O sea que cuando dice fue nombrada, le establecieron, le dieron un título. Esto es importante, le dieron título. No es que ella se lo puso en esta etapa, no se lo puso ella, Dios le dio un título. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Entonces, esto era antes de su rebelión. Ahora quiero explicar algunas palabras de lo que ya leíamos en ese Proverbios. Y entonces quiero entresacar el versículo 22. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. La palabra me poseyó es la palabra caná, que quiere decir me creó. Al principio es la palabra rechit, que quiere decir que vino a ser primero, vino a ser jefe, primero en turno, primero en rango, primero en tiempo, primero en lugar. Cuando dice el Señor me poseyó al principio, está hablando que tenía señorío, tenía jerarquía, digamos así, tenía una jerarquía por causa de un señorío, por ser primero. El ser primero atribuye señorío. Y entonces dice, yo fui primero, yo fui jefe, primero en turno, primero en rango, primero en tiempo, primero en lugar. Dice, antes de sus obras, la palabra obras del hebreo es mifal y significa antes de hacer cualquier cosa, yo vine a hacer. Dios no había hecho nada todavía, eso es lo que quiere decir. Como que dando a entender, Dios no había hecho nada, primero me hizo a mí porque yo iba a ser la arquitecta
para hacer las cosas que Él quería que existieran. Esto es interesante porque cualquiera puede decir, digamos, los que critican de alguna manera este punto de vista doctrinal, podrían decir, pero si es que Dios con el poder de su palabra crea las cosas, y es verdad. Pero recordemos que el domingo expliqué que cuando dice Jesús en Juan 15 que su padre es el labrador, la palabra labrador implica una acción personal y manual. Y por eso es que la Biblia dice Dios plantó un huerto, no dice que Dios creó un huerto. Quiere decir que Dios lo plantó como labrador, acción personal y manual, que con su mano lo plantó, lo trajo todo de otro lugar y lo estableció a lo que Él le llamó el huerto del Edén. Entonces Dios también opera así. Ahora, Proverbios 8:23 dice, desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Entonces note usted que la palabra que está diciendo es desde el principio, desde la eternidad. Ahí la palabra es olam. Y el olam es una dimensión. La eternidad, olam, es una dimensión. Los científicos le llaman el vanishing point, el punto donde todo se desvanece, dicen ellos. Ellos dicen que desde ese punto donde la creación se formó, dicen que para atrás ellos no saben lo que existe. Pues nosotros sí hemos aprendido por las enseñanzas que lo que existe antes del olam es el ex nihilo, y antes del ex nihilo lo que existe es el Ayin Sof. Dios habita, el Dios esencia habita en el Ayin Sof, y el ex nihilo es la creación de Dios. El ex nihilo es donde Dios, hermano, empezó a crear, y el olam es donde se dio, ¿me entiende?, todo lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos. Eso lo vamos a explicar más adelante también. Entonces, la primera arquitecto, cuando nosotros vemos de ella, entonces ella fue un vientre o una matriz primigenia. Entonces ella vino a ser la primera arquitecta, y como arquitecta era necesaria la sabiduría, y por ello se le llama, ahí lo que preguntaba mi hermana el otro día, la sabiduría creada. Y era de rango Rosh, que quiere decir cabeza, o Arcai, que quiere decir primero, griego y hebreo. Entonces, no puede haber un arquitecto sin sabiduría. Los arquitectos desarrollan una sabiduría. La cualidad de un arquitecto es la sabiduría. La sabiduría va íntimamente ligada a un arquitecto o a la arquitectura. Ahora, a partir de aquí, veamos entonces cómo empieza a manifestarse, que como ya, imagínense todo lo que hemos hablado, todo lo que hacía, todo lo que había visto que se creaba por Dios, que se formaba por Dios, y que Dios la había delegado a esta entidad para que fuera la principal en las creaciones. Claro que el principal es Cristo, porque sin embargo, pero ella como creación tenía una función importante. Y entonces llega el momento cuando decide, no, yo tengo la capacidad para hacer las cosas solo para mí. Según Proverbios capítulo 9, entonces comienza su rebelión y dice, la sabiduría ha edificado su casa, su propia casa, su propio reino. Ha labrado sus 7 columnas. Sus 7 columnas, no dice que son columnas de Dios. Ha matado sus víctimas. Oh, hubo un sacrificio. Ha mezclado su vino. Quiso sustituir la sangre del Señor Jesús que es representada por el vino. Ha puesto también su mesa. Entonces en el universo hay 2 mesas, la mesa de la comunión y la mesa de los demonios que ella estableció según Corintios. Ahora veamos las creaciones que vinieron de ese vientre primigenio. Aquí le estoy poniendo el pasaje de lo que hizo, pero mire lo que venía, lo que ella dio a luz de parte de Dios. Entonces, 7 columnas de la sabiduría, que son los arquitectones o los paquires. La palabra paquires quiere decir columna. Los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, los principados, los cosmocratas, las exousias,
los neumas. Recuerde que ella dijo: yo soy primero de todo. Yo era su arquitecta, yo era su deleite. Hermano, con una mente madura y espiritual, la palabra deleite va íntimamente a intimidad, ¿entiende? Como una entidad místicamente femenina, ella era el deleite de Dios. Entonces Dios engendraba en ella y ella daba luz. ¿Me doy a entender? Ok, entonces déjeme explicarle, por ejemplo, algunos términos. La palabra principado es principado, la palabra cosmocratas es gobernadores, la palabra exousias es autoridades y la palabra pneuma son espíritus. Repito, cosmocrator o cosmocratas son gobernadores, exousias son autoridades y pneumas son espíritus. ¿Dónde está también? Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra gobernadores, con autoridades y huestes. Ok, eso a manera de que usted pueda ver todo lo que vio ella. Ella vio los ciclos biológicos creativos de Dios. Eran los partos de ese vientre primigenio dando a luz creaciones. Entonces ella, como dice, bueno, yo tengo la facultad de eso. Entonces viene y se rebela contra Dios. Y entonces veamos la transformación de la iniquidad. Ahora, fíjense qué interesante lo que yo miraba en la Biblia, que cuando Ezequiel capítulo 28 dice: perfecto eran todos tus caminos hasta que la iniquidad entró en ti, me llama la atención que Isaías capítulo 14 describe las 5 metas de Satanás. Ahora mi pregunta: ¿de dónde las sacó él? ¿De dónde él pensó que podía hacer algo semejante? Me llama la atención que de la iniquidad no se dice que ella podía ser semejante al Altísimo, sino que quien dijo fue Satanás. Pero ¿de dónde sacó él que era posible? O sea, digamos, si usted sabe que cuando una persona, mejor dicho, es influenciada por otra persona negativamente, básicamente la persona que saca a luz un problema empieza a hacer las cosas que recibió como influencia de otro. ¿Me doy a entender? Entonces tiene que haber alguien que es el que influencia, el que da, digamos, la idea, el que da el patrón. Mira, esto así. Y entonces el otro lo único que hace es actuar en lo que lo influenciaron. ¿Me doy a entender? Ok, entonces la pregunta es: ¿qué fue? ¿De dónde sacó Satanás que podía alcanzar 5 cosas? De la influencia, de la iniquidad. Entonces miren lo que dice la Biblia. Por ejemplo, las 5 metas de Satanás, y vamos a ver las metas de la iniquidad. Isaías 14:3 dice: pero tú dijiste en tu corazón, miren las 5 metas: subiré al cielo. Una, porque recuerde que el monte santo, el Edén de Ezequiel capítulo 28 estaba aquí en la tierra. ¿Sí? Los Edenes todo el tiempo han estado aquí, hasta que Cristo lo cambió y dijo que puso, dice Pablo, puso el paraíso en el tercer cielo, pero antes estaban aquí en la tierra. Entonces dice: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Segundo, ahora no solamente iba a subir al cielo, sino que se quería poner sobre todos los ángeles, sobre todos los ángeles. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, el monte de la asamblea. Él pensó que ahora él iba a ser juez, porque en ese monte solo se sienta Dios con sus jueces, según el Salmo 78, me parece, si no me equivoco. Si no, usted me ayuda a corregir. Y como cuarto punto: subiré sobre las alturas de las nubes. Está hablando de los cielos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo cielo. Hemos hablado del séptimo cielo. Ni siquiera quiso estar en las nubes. Las nubes están en la atmósfera. Él dijo: no, las nubes están en el primer cielo. En el segundo cielo están
los cuerpos celestiales, las estrellas, el sol y la luna. En el tercer cielo está el paraíso, pero en el séptimo cielo es donde está Dios. Y entonces dice, y me haré semejante al Altísimo. Interesante, ¿verdad? Ahora, según la Biblia, con los pasajes que voy a poner ahí, veamos la transformación, veamos lo que aquella entidad que no era la iniquidad todavía, cómo ella también tuvo metas. Y esto está en algunos términos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, voy a poner las 4 metas de la iniquidad basado en lo que ella sabía que podía hacer. La primera se llama Chegal. Esa palabra significa, la palabra Chegal, las 4 letras están relacionadas con reina, reinado, etc. La primera forma de hablar de una reina es la palabra Chegal. Pero aquí Chegal significa una reina, pero que es esposa del rey y como tal tiene influencia en la corte. ¿Me di a entender? Entonces, si hay un rey, y está casado, ¿cómo le llaman a su esposa? Reina. Entonces eso es Chegal. Entonces ella dice, bueno, yo era la delicia de él es el rey, yo era el vientre de él, yo daba luz por él, entonces yo soy reina también, según Proverbios 8:30, Chegal. Luego viene la palabra Malak, de Proverbios 8:22, que por ejemplo dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras en tiempo pasado. Verso 23, desde la eternidad fui establecida. Malak significa, esta palabra fue establecida, viene también con la idea de que una que fue coronada para reinar. Proverbios 8:22 es la palabra Malak. Ella dice, bueno, yo soy reina y me coronaron para reinar. Pero luego viene la palabra Virá, que la podemos digamos explicar con Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Proverbios 8:32. Entonces, cuando se habla de Virá, se habla de la madre del rey y como tal también tiene influencia. Entonces ahora es la mamá, es una mamá. Y si ella es reina, va a tener reyes según ella. Entonces eso fue lo que le ofreció a Satanás. Si usted lee Proverbios, Ezequiel capítulo 28, busquemos el versículo 1, por favor, Noel. Y después el verso 12, Ezequiel 28:1, creo 1 y 2, si alguien me puede ayudar. Ajá. No, Ezequiel 28:1. No, la más popular. Ajá. Al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre, no Dios, aunque hayas... Ahí, verso 12. ¿El 12? Ajá. El 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Okay. Oiga eso, el verso 1 príncipe, el verso 12 rey, pero es el mismo personaje, es el mismo personaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda reina a sus descendientes no les da de la noche a la mañana de rey, sino que son príncipes. Eso es lo que vemos hoy en día. Los hijos, digamos, de la reina de Inglaterra, sus hijos son príncipes. Solamente que ella muera, entonces en el orden cronológico el primero viene a ser un rey. Pero ahí le ofreció, mira, por el momento vas a ser príncipe, le dijo a Luzbel, pero después vas a ser el rey de este reino que yo voy a levantar. Pero ese es el engaño de lo que ella pretende a todas las creaciones: conquistarlos, ofreciéndoles principado y después reinado. ¿Por qué? Porque ella sabía de que Dios también tenía
un reino de sacerdotes a través del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Ella sabía, en el reino de Dios va a venir un día, uno que va a ser rey y sacerdote, y va a ser orden de Melquisedec, Melec, rey. Y todos los que sean sacerdotes en ese orden, nosotros, van a ser reyes también. Por eso Él es rey de reyes. ¿Quiénes son los otros reyes? Nosotros. Entonces ella quiso copiar lo mismo. Y entonces ofreció principado primero, en el versículo 1, y en el 12 le ofrece reinado. Gracias. Entonces aquí estamos viendo que cuando se habla de la madre del rey, y como también tiene influencia, entonces ella dice: yo soy una madre que puedo dar a luz hijos que van a ser reyes, pero de las tinieblas. Y por último, Malca, cuando una reina está reinando por ella misma. Proverbios 9:1 al 2. Y esto es lo que ella hizo, según Proverbios 9:1 al 2. Recuerde, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Entonces, de esto mismo habló el apóstol Juan. El apóstol Juan, hermanos, después de que Pablo escribe acerca del misterio de la iniquidad, el apóstol Juan también escribe en el Apocalipsis de esa misma entidad femenina. Y dice, mire qué interesante cuando Juan describe el misterio de esta reina. Y dice: cuanto ella se glorificó a sí misma, Proverbios capítulo 9. Dice: y vivió sensualmente, así darle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Entonces Juan está hablando de lo mismo. Entonces a mí me llama la atención esto, porque ese vientre primigenio vino a ser la reina del cielo. Ya voy a finalizar en 2 minutos, para que me quedan 20 minutos por si quiere usted preguntar o añadir. Entonces veamos, esto es importante. Dice Jeremías 7:16. Dios le habla al profeta y le dice: en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo. ¿Por cuál? Un pueblo que ya estaba afectado. Ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Miren lo que hacía. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres se preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Entonces, como había sido el vientre místico para dar a luz las creaciones de parte de Dios, ella se sintió reina y se sintió madre, de tal manera que se autoproclamó que las creaciones le pertenecían a ella y que era a ella que le debían de rendir culto. Entonces ella se proclamó que tenía, oiga esto, la familia de Dios a su servicio. Y aquí lo estamos viendo, que Dios le está diciendo: miren lo que están haciendo esa familia. Esas familias, en vez de adorarme a mí, están adorando a la reina del cielo. Y entonces esto, no ores por ellos. Ahora, quiero explicar lo siguiente. Por los versos anteriores que acabo de leer de Jeremías 7, podemos decir que la potestad llamada ahora reina del cielo está diciéndole a Dios que las familias que Él ha creado las tiene ahora ella y le rinden culto desde el pequeño hasta el mayor, y todos trabajan en la preparación del culto a ella. Cuando la Escritura dice, Pablo dice lo siguiente: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien recibe nombre toda familia del cielo y la tierra. Entonces, ¿cuál es el ataque de la iniquidad? Que las familias que tomaron nombre y que Dios le dio nombre, mejor dicho, de los cielos y de la tierra, sus creaciones celestiales y humanas, ella dice: me pertenecen. Como quien dice: yo los parí. ¿Aló? Sí, que tremendo esto. Como que ella dice: son míos y ahora me tienen que rendir culto.
Déjeme adelantar un poquito más. Ahora, mire este culto. ¿Desde cuándo? Para que usted vea que el culto a la reina del cielo es muy antiguo, porque la rebelión se fue preexistencial. Entonces, según estudiosos, digamos los arqueólogos, filantrópicos, han descubierto que el culto a la reina del cielo es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos, más antiguo que Cristo. El culto a la reina, más antiguo que Israel es el culto a la reina del cielo, más antiguo que Adán. Cuando Adán ya estaba en la tierra, ella ya se había revelado y habían creaciones que le estaban haciendo culto. Y lo que dice Jeremías es lo que estaba pasando en los tiempos de Israel. Entonces, oiga esto, la antigüedad del culto a la reina del cielo data de 30,000 años antes de Cristo. Pero es más antigua su existencia. Ella como entidad es más antigua, pero el culto viene 30,000 años antes de Cristo. Hermano, 30,000, ¿cuántos años hay desde la caída del hombre hasta acá? 6,000 años. Entonces ella es más antigua, 30,000 años antes de Cristo. Antes de Génesis capítulo del que creó Dios, mucho más. Podemos ir hasta eso. Oigan esto, el culto a la reina del cielo existía desde antes que hubieran humanos en la tierra, porque eso es lo que ella siempre ha querido. Ella dijo, bueno, estos son las creaciones que salieron de mi vientre y yo voy a hacer que me rindan culto. Y se estableció como reina y ofreció reino a Luzbel. Según los lugares, ella toma nombre. Según algunos lugares, y voy finalizando. Por ejemplo, como ella se considera también la madre de las creaciones, dio lugar al culto de idolatría a la diosa madre de Babilonia, que se llamaba Semiramis. Se propagó con la confusión de los idiomas de Babel a todas las regiones de la tierra. Por ejemplo, a la reina del cielo, el culto a la reina del cielo o el culto a la diosa madre cambia nombre según las culturas. Los chinos le llaman Chinmuhu, por eso no coma tajú. Los germanos veneraban a Erta, los egipcios a Isis, en la India a Indrani, los aztecas a la Cochiquetzal, los chipchas a los Bachue y los muiscas a Huitaca. Son nombres que tomó a través de las culturas y de la historia. Entonces, ¿por qué se enojó Dios con el culto a ella? Y voy finalizando. ¿Por qué Dios estaba tan airado que dijo, no voy a escuchar las oraciones de ese pueblo? Ya no intercedas por ellos porque le están haciendo culto a la reina del cielo. ¿Sabe que uno de los ataques de la iniquidad es a la familia? Sacarlos del culto, de la adoración al verdadero Dios, y los quiere hacer que esa familia se den por vencido y caigan en la idolatría, ya sea consciente o inconsciente, directa o indirecta de la iniquidad. Entonces, ¿por qué Dios se enojó? Le molestó que le hicieran culto a la reina del cielo, que hicieran un culto familiar, porque ella estaba diciendo a través de los que caían en ese culto de que las familias él se las había ganado, ella se las había ganado. Interesante, ¿verdad? Déjeme dejar esto para el siguiente tema. Entonces, el culto a la iniquidad, la influencia de la iniquidad, el ataque a la iniquidad es la familia. Y note usted, cuando nos preguntamos el por qué Dios se muestra tan molesto por el culto, dije ya, a la reina del cielo, es porque las familias, en vez de adorarlo a Él, se vuelven a la iniquidad. Ahora, entonces, quiero dejar claro que el más grande enemigo de Dios es de género femenino. Qué terrible, ¿va? Y mire usted qué tremendo es un ejemplo como el profeta de Dios, Elías, huyó de Jezabel, de una mujer. Le tuvo miedo a una mujer, pero no le tuvo miedo a 850 profetas falsos. Los encaró, los confrontó, pero a una mujer sí le tuvo miedo.
Entonces, digamos, ella como entidad femenina hace guerra contra Dios, contra los siervos, contra la familia, contra la estructura familiar, a través de potestades con carácter femenino. Por eso vemos en la Biblia ahora la iniquidad, vemos a Jezabel, vemos a Atalía, vemos a Diana y vemos a Semiramis. Entonces vamos a hablar en la siguiente clase, digamos, acciones del misterio de la iniquidad en las características de una mujer, para que usted pueda entender quién fue la primera que se rebeló delante de Dios. Entonces vamos a ver características de la iniquidad en la parte femenina, y después vamos a verlo en la parte masculina, por supuesto. Amén y amén. ¿Me di a entender? Porque yo sí me entendí bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Mientras me tomo mi cafecito. ¿La reina Basti es una figura de ella? Buena pregunta, y tengo la respuesta que me la estaba reservando. Por ejemplo, déjeme ver, por aquí la tengo. Aquí está. Características de la iniquidad en una mujer, la reina Basti. La reina Basti también hizo un banquete, igual a Proverbios, capítulo 9, para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán, Biztá, Arbona, Bigtá, a Bagtá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajera a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él, y sabemos que la destituyó y se consiguió a Esther. Pero ella es figura de la iniquidad. Claro. Amén. ¿Quién? Allá una mano. Y voy a pedirle a Oscar que se vaya preparando también para orar por las ofrendas. Sí, hermano. Bendiciones, apóstol. ¿Cómo se sabe cuando alguien es desechado? Bueno, estamos viendo los ejemplos bíblicos, que en primer lugar a Saúl ya no le habló más, ni por profecía, ni por Urim, ni por Tumines. O sea, una de las cosas es que primero le cortó la comunicación, segundo, lo destituyó del puesto, y tercero, no evitó que se destruyera, se autodestruyera él mismo. Entonces ahí estamos viendo, primero, ya no habla Dios y se aparta su espíritu. Segundo, lo destituye. Y tercero, no detuvo su autodestrucción. Recuerdo que Saúl él mismo se apoyó de su propia espada y se quitó la vida. Amén. Lo mismo pasó con Judas. Y así podemos mencionar otros ejemplos. Amén. ¿Alguien más? Amén, apóstol. Dios le bendiga. Amén. Tengo 2 preguntas. Cuando dice que la reina del cielo, el culto que se le daba a ella es antiguo, ¿quiénes eran los que le daban culto a ella? ¿Sería Satanás y los ángeles? Las creaciones que obedecieron a Satanás le estaban obedeciendo a ella. Entonces ella es una entidad principal. Satanás es solamente su vehículo, es, digamos, su siervo, que lo hace porque tiene promesa, que leíamos en Ezequiel capítulo 28. Pero esos son, entonces quiere decir, voy a explicarlo así: las creaciones caídas que le rinden culto a la reina del cielo son las que están dentro de lo que se llama hoy el reino de las tinieblas. El
reino de las tinieblas, todas las entidades que hay, con sus funciones, le rinden culto a ella. Ella está arriba, luego viene Satanás, y así las diferentes jerarquías. Pero la cabeza de ese reino es la reina del cielo. Entonces a ella le rinden culto. Amén. Con su obediencia. Ajá. Y en Lucas 11:31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces esta entidad, ¿quién viene siendo? La reina del sur. Bueno, en primer lugar era un personaje que existió y que hizo caer a Salomón. Pero es una figura también de cómo es increíble también de ver que en ninguna otra parte de la Biblia se menciona, digamos, en Apocalipsis se menciona que la marca de la bestia es 666, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, en ninguna otra parte de la Biblia se menciona literalmente ese número, sino en Salomón. Bien tremendo, porque nosotros vemos a Salomón. El reinado de Salomón tiene dos perfiles. Uno que representa el milenio, la parte buena, un reino de paz, cuando Cristo gobierna. Pero en la parte negativa es bien interesante ver de que fue afectado por la influencia del 666, el número de la bestia. Y entonces la reina del cielo, esa reina que venía del sur, la reina de Saba, es figura de la reina de la iniquidad, que lo contaminó a él y lo hizo caer en todo lo que cayó, que se metió con mujeres paganas. Y Salomón levantó altares para sacrificar a los niños en el vientre de aquello que hablábamos, ¿verdad? De cómo es que se llamaba ¿se acuerdan? La potestad que le ponían Moloc. Salomón adoró a Moloc, levantó imágenes. Y dice que todo eso vino a consecuencia que las mujeres paganas con las que se metió le desviaron su corazón. Pero eso vino digamos, como consecuencia de haberse metido con la reina de Saba. Por eso dice que vino a oír la sabiduría para contaminarse. Y lo contaminó. Amén. ¿Alguien más? Sí, mi hermano. Tengo una pregunta. Ajá. Dale, si estás hablando. Si Dios conoce el corazón de cada creación que Él hace, Él conocía la creación de la que está hablando, de ella. Entonces, ¿por qué la creó si era de una jerarquía muy grande y sabía que le iba a afectar demasiado? Mira, esto lo hemos explicado muchas veces. Por ejemplo, lo hemos explicado desde el punto de vista de Adán, desde el punto de vista de Luzbel, y ahora la pregunta tuya, ¿por qué? Si ya sabía. Dios todo lo que crea, lo crea con libre albedrío. Dios no hace robots de creaciones, porque entonces estaría ¿cómo decirlo? Como no siendo Dios, digamos, un creador soberano. Dios todo lo que crea le da libre albedrío y lo pone a prueba. Y entonces ya no es asunto de Dios lo que creó, sino que es asunto de la creación, si decide honrar o no a Dios. Por eso dice, imagínate que Adán lo pone en el huerto. Adán era perfecto, pero le puso un límite. De todos los árboles que están en el huerto podéis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. No comerás, porque el día que de él comas, ese día morirás. Entonces le puso límite, pero le dio libre albedrío. Él decidió. Luzbel, Dios sabía que estaba conquistando a la tercera parte de las estrellas. Es como preguntar, ¿por qué Dios no lo ha destruido? También, ¿verdad? Porque si hubiera evitado todo esto, si antes de que él se reveló, Dios lo dejó. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo dejó. Aún la Biblia dice dice Hebreos, me preparé un cuerpo.
Y dice la Biblia que el Hijo fue probado en todo. Fue tentado también, pero sin pecado. Pero Dios lo puso a prueba. Porque Dios todo lo que crea lo pone a prueba. Aunque el Hijo no es creado, ¿verdad? Pero es una esencia derivada. Pero lo que le creó el cuerpo Jesús. El cuerpo Jesús fue creado, pero lo puso a prueba. Dios todo lo que crea te pone a prueba. Es como cuando alguien dice: Señor, ¿por qué no me libraste de pecar? Si tú me hubieras agarrado y yo no peco. Dios no te va a detener. Dios ya sabe que vas a pecar. Tiempo te habla y te da la salida, pero te deja, mano. Entonces no me voy de la iglesia porque Dios me dejó pecar. Si Él me pudo evitar el pecado, Dios no lo va a hacer. Dios te puede hablar a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso si bien no serás enaltecido? Pero mira, el pecado está a la puerta y te codicia, mas tú puedes dominarlo, le digo. Dios todo lo que hace lo pone a prueba. Y esa es la respuesta. Amén. Sí, mi hermano. Bendiciones, apóstol. Me llamó mucho la atención el pasaje de Jeremías 7:16, porque aquí donde dice que Dios le dice a Jeremías: no ruegues por ellos, no levantes por ellos clamor ni oración. Pocas veces se escucha que Dios no pide oración por alguien. Entonces es muy fuerte que dice la adoración, la idolatría. Me llama la atención que dice: hijos, padres y mujeres preparan adoración en la idolatría. Yo lo estoy viendo como en la religión, de bastantes religiones que hay, que nos heredan, inclusive padres, abuelos, padres, todo es ancestral. Tiene uno que está por generaciones con esa idolatría. Cuando leo este pasaje es impactante porque, o sea, de qué manera Dios se enoja de la idolatría. Pero también me llama la atención que ataca a los padres, que la reina del cielo, yo puedo decir que corta la devoción del padre. Corta la devoción del padre, así ya no hay herencia para los hijos y ahí se corta toda relación con el Señor. Empezar por los padres, la familia. Digamos, es una de las ofensas más graves, la iniquidad, porque atacó primero sus entes espirituales y como consecuencia al humano, atacándole el espíritu. Entonces, la idolatría afecta el espíritu directamente. Pero más que todo, lo que a Dios le enardeció tanto fue ver de que ahora ella se había apropiado de la familia de Dios y los había seducido para que le rindieran culto a ella. Y entonces, mire, hermano, aquí hay algo bien interesante, digamos, con respeto, ¿verdad?, a las mujeres. Cuando una mujer usurpa una posición, está bajo la influencia de la iniquidad. Digamos, ella quiere ser la voz de su marido, ella quiere mandar al marido y ella quiere gobernar al marido. Esa es iniquidad. Entonces ese es el trabajo de ella. Entonces lo que ella hizo fue no reconocer a Dios y adueñarse de las creaciones y entonces no permitir la voz masculina, sino que usurpar posición, gobernar. Por ejemplo, una casa gobernada por una mujer, una iglesia gobernada por una mujer. Esa es la iniquidad. Por eso es bien importante cuando, digamos, ustedes miran, hay muchas predicadoras en la televisión. Cuando ustedes miran mucho a una predicadora que nunca habla de autoridad, que nunca habla de cobertura, que nunca habla de jerarquía, cuidadito. Y sobre todo pone de que la mujer es más grande y más inteligente que el hombre, cuidadito. Y usan todavía términos, es que Dios nos ha empoderado, están usando esa palabra. Esa palabra es nueva, esa palabra viene de una agenda progresiva, que en final de cuentas es la agenda de los gays. El empoderamiento de la mujer. Si la mujer no necesita proclamar empoderamiento, Dios le dio un lugar, pero no la puso arriba ni en la iglesia ni en la casa. Y cuando una mujer lo hace, que no reconoce ni autoridad de su esposo, de pastor, de cobertura, ahí hay un ataque de la iniquidad. Entonces eso lo tenemos que hablar. Por eso está bien que dice que es ataque a la parte femenina, pero porque yo veo iniquidad, viene como la maldad,
Oh, sí. La idolatría, todo es la. Y entonces ella les ofreció, no, ríndanme culto a mí y no van a tener las ordenanzas que pone el padre, el varón. Sino yo les voy a permitir, pero con solo que me rindan culto. Entonces, eso lo vamos a seguir hablando. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Muy buena la observación. Listo. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a digerir apropiadamente la enseñanza, Señor. Que esta enseñanza sea para edificación, para madurar, para ser libre y no para confusión. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ebenecer, Oregón. Porque la palabra de Dios es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Hoy me encuentro en Corros. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este mensaje fue de bendición para tu vida. Escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Nos congregamos todos los viernes y